áreas protegidas que debíamos ver la semana pasada y que sí, que van bien. Y luego vamos a ver el tema de reacciones químicas que debimos ver la semana pasada y no pudimos ver. ¿Ok? Ya, bien. Para empezar, ¿qué es un área natural protegida? Por el nombre, simplemente podemos pensar que son regiones del planeta en las cuales estamos poniendo una protección de algún tipo, ¿no? Podemos pensar en una cerca o algo así. En realidad, las zonas naturales protegidas son efectivamente regiones en las cuales nosotros, o más bien el gobierno, va a establecer algo que se llama política pública. Una política pública es una medida que toma el gobierno para lograr algo. En este caso, lo que se quiere lograr al definir un área natural protegida es, valga la redundancia, proteger lo que hay allí. En general no se quiere proteger simplemente la zona por protegerla. Lo que se quiere es proteger lo que habita en esa zona. Usualmente fauna de importancia, flora de importancia o aspectos culturales relevantes para el país. ¿Ok? Esos tres factores son los que usualmente se toman como criterios para definir si una zona merece o no ser protegida. Por ejemplo, no vamos a proteger San Juan del Lurigancho porque en San Juan del Lurigancho prácticamente no hay nada que tenga la relevancia como para darle un estatus especial. Sin embargo, Machu Picchu sí lo es, ¿cierto? Porque tiene un significado cultural y arqueológico mucho más importante que el mercado de San Juan de Lurigancho. Entonces, cuando tenemos una situación como esa, el gobierno toma la medida de establecer un régimen especial. ¿Qué quiere decir con eso? Que las personas que van a ir allí no pueden hacerlo como si estuviesen yendo al patio de su casa. Tienen que pedir permisos, tienen que pagar en muchos casos unos aranceles adicionales, una entrada, tienen que tomar medidas de cuidado, por ejemplo, no romper nada, no dañar, robarse nada. Y eso lo podemos aplicar también y en muchos casos a regiones de interés biológico. Por ejemplo, reservas naturales o zonas donde vive, por ejemplo, el cóndor andino, que es un ave en peligro de extinción, cosas así, ¿ok? Esta fotito que tenemos acá es la ruta que se toma o las autoridades y en orden de importancia que definen y que protegen las regiones naturales protegidas, ¿ok? Empezamos con de atrás para adelante. El SINAMPE o Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas es la oficina, por así decirlo, que específicamente se dedica a decir, a, a proteger las áreas naturales protegidas, ¿ok? O ANP, para hacerlo más corto. El SINAMPE es el que se encarga de ejecutar la protección, es el que manda a los guardabosques, es el que toma las medidas, es el que verifica que no se esté incumpliendo las normas. Eso lo hace el SINAMPE, pero no dice, no define qué o qué región va a ser una ANP, ¿ok? Él no tiene esa facultad. Eso lo tiene el CERNAMP, o Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas. El CERNAMP es el que luego de hacer un análisis indica o toma la decisión de decretar un área natural protegida, basado en un montón de criterios. Criterios biológicos, por ejemplo, la presencia de aves que no están en ninguna otra parte del mundo, aves endémicas o animales en peligro de extinción o plantas que tengan potencial medicinal muy importante o que sean también endémicas o que tengan una importancia cultural, por ejemplo, plantas como la ayahuasca, el mezcal y otras que no conocen, que no son de acá. El CERNAMP es el que toma esa decisión y luego le da la orden al SINAMPE de ejecutar esa decisión. ¿Ok? Y todos ellos van a estar bajo la tutela y el control del Ministerio de Ambiente, que está bajo la tutela del ministro, que está bajo las órdenes del presidente. El Ministerio de Ambiente es el órgano del Ejecutivo, o sea, del Poder Ejecutivo, del gobierno, que se encarga de decirle al CERNAM qué hacer, ¿ok? También de mandarle la plata para que pueda hacer las cosas. Si el SINAMPE va a mandar guardabosques, esos guardabosques no van a ir de gratis, hay que pagarles un sueldo. Eso, todo eso se encarga el Ministerio de Ambiente, ¿ok?
Ahora, esas áreas naturales protegidas van a tener muchas categorías, que son las que vamos a ver hoy, categorías y ejemplos de cada una. Algunos son por tamaño, por ejemplo, del más grande, de la categoría más grande a la categoría más pequeña. Otras son, por ejemplo, según lo que se está protegiendo. En todo caso, la categoría va a traer consigo unas normas distintas. Por ejemplo, no es lo mismo la protección que recibe un parque nacional como el Huascarán que la protección que recibe un área arqueológica o un santuario histórico como Machu Picchu. ¿Okay? Son muy distintas. ¿Por qué? Porque lo que se está protegiendo no es igual. No es lo mismo proteger una cordillera que proteger una ciudadela o unos restos arqueológicos. Entonces, el más grande de todos va a ser el llamado Parque Nacional. Un parque nacional, aunque diga parque, no es para ir a jugar. No puedes, de hecho, no tienes permiso de entrar libremente. Los parques nacionales son reservas enormes de flora y de fauna, de ecosistemas enteros, ¿ok? Y van a tener estas 4 funcionalidades o objetivos. La primera y la más importante es la investigación científica. El, el definir un parque nacional permite que lo que está dentro del parque nacional se conserve y los científicos lo puedan ir a estudiar. Si no, corren el riesgo de que si son animales los cacen, si son plantas las corten o se las roben o introduzcan enfermedades, cosas de ese tipo. En segundo lugar, la educación. Y la educación deriva inmediatamente de la investigación. Los resultados de la investigación científica tienen que ser enseñados al mundo, eso es obligatorio. Entonces allí es donde entra la educación. Y por último vamos a tener de forma mucho menos importante el turismo y la recreación. Y aquí hay una diferencia. Los investigadores pueden acceder a cualquier parte del Parque Nacional con permiso del Estado. ¿Qué no se puede hacer? No se puede sacar plantas del Parque Nacional ni animales si no tienes permiso del gobierno. ¿Ok? Mientras que en términos de educación, turismo y recreación no tienes acceso a todo el Parque Nacional. Solamente tienes acceso a las partes que hayan sido acondicionadas para el turismo y la recreación. Por ejemplo, paseos en canoa en un río o cosas así. ¿Ok? No tienes permiso de ingresar a todos lados, solamente algunas regiones que sean turísticas. Y vamos a ver 2 ejemplos. El primero, el Parque Nacional del Manu, que está ubicado en Cusco y en Madre de Dios. O sea, está compartido por los 2 departamentos, tanto Cusco como Madre de Dios. Es un parque nacional selvático, tiene ríos, tiene enormes cantidades de agua, y es un parque nacional porque contiene, por ejemplo, al gallito de las rocas, que es el ave nacional, y al caimán negro. Ambos especies que no están precisamente en las mejores condiciones, por la caza ilegal principalmente. Esta fotito es el Parque Nacional del Manu. Entonces, estas 2 personas que están acá están accediendo al parque por turismo, específicamente observación de aves. Ellos no tienen permiso de ir a cualquier sitio, tienen que ir en muchos casos con un guía o con un guardabosque. Y si es un guía, el guía tiene que tener permiso para ser un guía en esa zona, ¿ok? Piero, ¿por qué estás rayando la lámina? Bien. Otro parque muy importante es el Parque Nacional Huascarán. Ese se encuentra en Ancash y la principal característica del Parque Nacional Huascarán es que tiene 2 cordilleras, la cordillera blanca y la cordillera negra. Y en esas 2 cordilleras tenemos 660 glaciares, 300 lagunas de origen glaciar, o sea, es una enorme cantidad eh, de aspectos geológicos importantes. ¿Okay? El Huascarán y otra región que está en Cusco son los que tienen la mayor cantidad de glaciares del país. Entonces, por eso es importante protegerlo. Hay glaciares también en Apurímac, en Arequipa, en Puno, en Ayacucho, en Cajamarca, en Pasco, y ya no me acuerdo dónde más. Pero la mayor cantidad, por ejemplo, la pudiéramos encontrar en el Parque Nacional Huascarán. Además, acá tenemos el cóndor andino, la gaviota andina, y el cóndor andino es una especie en peligro de extinción. Por lo tanto, esta región tiene como función adicional proteger el hábitat del cóndor andino.
Y aquí tenemos esta bellísima foto. Ahora, fíjense en el color de esta laguna. Estas son lagunas glaciares. Ellas se originan porque los glaciares se derriten y se queda el agua en esa región. Entonces tiene unas características particulares de origen geológico y de un montón de cosas. ¿Por qué tiene el color así? ¿Por qué qué? ¿Por qué tiene el color así? Justo lo que te estoy diciendo. Como tienen un origen de hielo glaciar, los minerales que están en esta agua son distintos a los que, por ejemplo, hay en una laguna de la selva o los que hay en el mar. Entonces, esos minerales presentes le dan un color adicional, o un color distinto. Las lagunas de la Cordillera Blanca siempre son así, azules, muy lindas. Esto obviamente da un atractivo turístico. El Parque Nacional Huascarán es visitado por turistas de todo el mundo para hacer alpinismo o escalada de cordilleras nevadas, que es lo mismo. ¿Ok? Ahora, tenemos la Cordillera Blanca y la Cordillera Negra. La negra no tiene nieve y en ese momento no me acuerdo por qué no tiene nieve. La blanca siempre tiene nieve y en la blanca tenemos el Huascarán, el pico más alto de todo Perú. ¿Ok? Y otro montón de picos que son altísimos también. Ahora, un santuario nacional es lo mismo que un parque nacional, pero más pequeño. Fíjense que el Huascarán atraviesa una enorme parte de Ancash. El Manu atraviesa dos departamentos, Cusco y Madre de Dios. Un santuario nacional usualmente se ha restringido a una región pequeñita. Por ejemplo, sin embargo, sus funciones son las mismas. Investigación científica, educación, turismo y recreación. Necesitas permisos también para entrar y para sacar cualquier cosa de allí. No puedes ir a donde te plazca, no puedes ir cuando tú quieras. Es cuando se pueda, cuando tengas el permiso. La diferencia es simplemente de tamaño. En este caso, los manglares de Tumbes están en una parte específica de Tumbes, ¿ok? En los estuarios, que es donde se unen los ríos con el mar. Es una región mucho más pequeña, pero con una alta biodiversidad, se me pasó. Y aquí tenemos, por ejemplo, el cocodrilo de Tumbes y el cangrejo carretero, que son lo que esos señores están sacando de la tierra para comérselo. Esta foto que tenemos acá es una foto de los manglares. No son tan gigantes. ¿Y qué es un manglar además? Son este tipo de árboles. Estos árboles crecen en agua salada, esto es agua salada, no es agua dulce, y crecen de esa manera, con las raíces por encima de la tierra, ¿ok? Que los mantienen por encima del agua. Los manglares también son hogar de muchas aves playeras o aves acuáticas. Entonces eso añade mayor biodiversidad. Son ambientes muy delicados, hay que cuidarlos mucho porque se pueden malograr muy rápidamente. Y por eso es que tienen una categoría adicional. ¿Lleva qué? No te escuché ese... Dijo que algo se malogra. Claro, son muy sensibles. ¿Por qué? Ya vas a dibujarte aquí. A ver, los manglares se forman cuando llega un río y el río se une con el mar, ¿ok? Entonces acá tenemos el río y acá tenemos el mar. En esta región es donde existe el manglar, solamente en esa región pequeñita, donde el agua no es ni muy salada ni muy dulce. Entonces, esa región es muy delicada porque puede contaminarse producto de lo que pueda venir de acá, del río, vamos a cambiar el color, o puede contaminarse por lo que venga del mar. En todo caso, estos árboles crecen directamente sobre el agua, no crecen en la tierra, o sea, crecen en la tierra que está bajo el agua. Y el agua obviamente es mucho más fácil de contaminar que la tierra, entonces cualquier cosita que se disuelva en estas aguas la va a absorber los manglares, los mangles. Claro, y esos árboles son el único refugio para las aves, para los cangrejos, para los caracoles, para todo lo que vive allí. Y de hecho muchos peces viven dentro de las raíces, alrededor de las raíces. Si el árbol se muere, ya el refugio de toda esa fauna desaparece. Y recordando la clase de ecosistemas, ¿quién define el ecosistema? El clima y la vegetación, no la fauna. Si dañamos a la vegetación,
se extingue la fauna de esa zona. Por eso es que son bastante delicados, por eso es que hay que protegerlos mucho. ¿Ok? Usualmente los dañan que aguas sucias que vengan por acá, de la gente que no es capaz de botar su agua donde debe, o derrames de petróleo que vengan del mar. Eso también lo puede destruir muy rápidamente. Se muere totalmente. Y son bien, No. bien lindos, de verdad. Son muy, muy, muy lindos. Eso es. Wow. Ahora, Eso parece un arte. tenemos acá un santuario nacional que es el Santuario Nacional de Calipul. ¿Okay? Sé que esta foto no es muy bonita, perdónenme, pero es la foto que está en el libro. Este santuario nacional no es muy grande, está ubicado en el Departamento de la Libertad y tiene o existe por dos razones. Proteger estas dos cosas. La puya Raimondi, que es esta puya que estamos viendo acá, y los guanacos. Es una planta. Eso una vez yo había visto. No sé, lo había visto en un lugar. ¿Sí? Solamente están acá, te digo. No están en ninguna otra parte del país. Y están en muy pocas partes del mundo. Por eso es que se quieren proteger. Eh, Esto es un tipo de planta de las bromeliáceas. O sea, son cercanas a las piñas. Sin embargo, crecen en regiones altas con bajas temperaturas. Son bastante, bastante altas. Pueden medir 10 metros de altura sin problema. Pero tienen dos características que las hacen muy débiles. Primero, tardan muchísimos años en crecer, crece muy lento. Y la segunda, que florecen una sola vez en la vida. Cuando florece a los 60, 70 años, se muere. Quiere decir que cada planta solamente una vez en la vida va a tener descendencia. Si antes de esos 70 años, que es lo que tarda la planta en florecer, la matas, se extingue ella y toda la descendencia que pudo haber tenido. Eso es lo que la hace una planta tan delicada, ¿ok? De cuidar, de proteger. Ahora, como es una planta que está adaptada a climas fríos, el calentamiento global poco a poco la ha ido destruyendo. En segundo lugar, tenemos a los guanacos, que son una especie cercana a las llamas y alpacas, que es salvaje, no se utiliza de forma doméstica, como las llamas, no se utiliza para extraerle la lana, como a la llama y a la alpaca, no se utiliza pues, es una especie silvestre, pero tampoco es muy común, está en Chile, está en Perú, creo que está en partes de Bolivia y ya, ninguna otra parte del mundo. Y no quedan muchos además, entonces esa es la otra función del parque, que tenemos un lindo guanaco y aquí tenemos las pullas. Ahora no entiendo por qué esas fotos de esas pullas están tan feas. Sí, hay pullas hermosas. Pero bueno. Otra razón es Oh, que porque teacher, algunas no tienen ni ese palo. están secas, lamentablemente. Y estas están bebecitas. Hay otra razón también difícil de trabajar con pullas y es que, a ver, los biólogos se especializan en áreas. Se especializan en plantas, en aves, en animales, etc. Y si tú te especializas en plantas, te especializas en un área de las plantas. Entonces, los que trabajan con estas cosas, con Puya Raimondi, son taxónomos o ecólogos especialistas en esta especie o en este grupo. El tema importante es que el especialista de estas plantas no es peruano y no vive en Perú, vive en México y estudia a las Puya Raimondi desde México. Entonces, como no hay ningún científico en el país que las estudie, es muy, muy, muy difícil protegerlas. ¿Ok? Eso es una desventaja adicional, que dentro del país no haya nadie preocupado en estudiar estas cositas. Y no es que no estén preocupados, es que no es fácil. Además de que existen o habitan en lugares muy altos, muy fríos y muy secos. Entonces llegar aquí no es nada, nada fácil. ¿Ok? Ahora, vamos con el santuario histórico. Un santuario histórico es como un santuario nacional, que acabamos de ver, solamente que fíjense que el santuario nacional era por vida silvestre. Guanacos, plantas, plantas, animales. Un santuario histórico se dedica a cuidar monumentos históricos, ¿ok? Que tengan valor arqueológico, que tengan valor histórico, que sean construcciones. Machu Picchu. Exacto, como Machu Picchu, Es ¿ok? rojo y Machu Picchu. No es el único, pero es quizás el más conocido. Es el más conocido, teacher. Exacto. Ahora,
Obviamente esto tiene un régimen distinto. Acá no se intenta proteger las plantas que viven allí, ni se intenta proteger los animales que viven allí. Se intenta proteger exclusivamente la arqueología de la zona. ¿Ok? Entonces, aunque eso está bajo el cuidado del SINAMPE y del CERNAM y del Ministerio de Ambiente, los que van a trabajar allí son arqueólogos, no son biólogos, ni ecólogos, ni ingenieros ambientales. ¿Ok? Bueno, ingenieros ambientales quizás sí. Las actividades que se pueden hacer acá son las mismas: turismo, recreación, investigación, en este caso por arqueólogos e historiadores, y educación. ¿Ok? Esta foto es muy bonita, por eso la puse acá. Aquí se ve Machu Picchu, donde yo quería ir este año y no voy a poder ir a hacer el COVID. Otro que tenemos, este era arqueológico obviamente. Las Pampas de Ayacucho son un santuario histórico, pero por motivos históricos. Acá hay una especie de pasto que sí se intenta proteger, que es el ichú. No es muy lindo, lo sé, pero Ichu. este pasto que se ve acá seco y feo. No es lindo, sé que no es lindo, pero igual se intenta proteger porque tiene una relevancia ecológica. Y además, acá, esto es un santuario histórico porque acá tuvo lugar, algo de lo que no sabía obviamente, la batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824. Entonces, como aquí tuvo lugar esa batalla, se estableció un monumento y se estableció una región, un santuario histórico, con la función de preservar la zona en la cual tuvo lugar esa batalla. Adicionalmente, al igual que en Machu Picchu, no se intenta proteger la fauna y la flora, pero si se puede hacer, se hace. Aquí hay guanacos, entonces se protegen los guanacos, y esas son plantas de quinoa, perdón, ¿ok? O de amaranto. Teacher, ¿no es que si ahí hubo la batalla no sería mejor cuidar las plantas que tuvieron en la batalla y esas cosas? Claro, lo que pasa es que aquí puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. Pero fíjate que la batalla selló la independencia americana. Entonces, no es cualquier cosa, es una batalla que liberó una nación. Entonces es algo que merece la pena ser recordado y ser cuidado además. Si no lo cuidan, aunque bueno, en la sierra no pasa nada, no, fuera de Lima no pasa mucho eso, podría pasar que la gente empiece a hacer casas feas por acá y se haga un asentamiento humano y no, ¿verdad? Entonces lo que se intenta es preservar lo más posible esa región para que luego las personas puedan ir o ver la foto y recordar lo que pasó allí. Y podemos tener de último reservas nacionales, que son las más pequeñas. Y estas ya no van a tener las mismas funciones de educación, investigación, turismo y recreación. Las reservas, como el nombre lo dice, tienen la función de reservar específicamente uno, dos o tres, pero pocos recursos naturales, ¿ok? Que no sean renovables, que sean renovables, que se puedan perder si no se usan de forma adecuada. Entonces, por ejemplo, tenemos la reserva de Paracas, ubicado en Ica, y aquí lo que se intenta proteger es las poblaciones que hay de lobos marinos, de pingüinos, específicamente estos dos, ¿okay? Los pingüinos de Humboldt y los lobos marinos. Y al mismo tiempo, pues como consecuencia se protegen otras cosas. Pero la función de la Reserva Nacional de Paracas es mantener un hábitat protegido y adecuado para que los pingüinos de Humboldt y los lobos marinos puedan vivir allí. ¿Okay? Aquí tenemos una foto con los pingüinitos por acá. Yo no he ido a Paracas, lamentablemente. Y tenemos, por ejemplo, también la Reserva del Titicaca, que tiene una función doble. Yo les digo que la función es proteger recursos. Ahora depende de qué recursos se está protegiendo. En Paracas no se protege el agua de forma directa, se protege el hábitat del pingüino y del el lobo marino. En la reserva del Teacher, Titicaca, ahí arriba dice 9 minutos. ¿dice qué? Sí, ahora dicen 8 minutos. Ah, sí, quedan 8 minutos 57, 56, 52, 51. Entonces, en la reserva del Titicaca lo que se intenta proteger es el agua del lago del Titicaca, porque es el lago más alto del, creo que es el lago más alto del mundo, es definitivamente el lago más grande de Sudamérica y el más alto de Sudamérica. Entonces es algo que se quiere proteger a toda costa. Muy importante, teacher. Claro. Ahora, esta reserva está dividida. El lago está en Perú y en Bolivia. Está compartido por los dos países. Quiere decir que Los dos protegen Bolivia. claro, los dos lo protegen. Entonces, esto es una reserva de parte y parte, tanto por Bolivia como por Perú. Además, como se protege el agua, el lago en general,
todas las especies que viven en el lago se protegen de forma simultánea. Por ejemplo, este animal, ¿cómo es que se llamaba? Las parihuanas. Las parihuanas o flamenco andino, cualquiera de los dos, yo me acuerdo de flamenco andino, no en parihuanas. Se protege la rana gigante del Titicaca que vive allá adentro. ¿Cómo? La otra imagen tiene las aves de la bandera. ¿Dónde? ¿Sabes? Ah, ya, el ave. Sí, tiene los mismos colores. Y además de que protegemos el agua y protegemos las especies que viven allí, se puede proteger la cultura asociada al lago Titicaca. Sin embargo, les digo que esta cultura asociada al lago Titicaca es la que lo está destruyendo. ¿Por qué? No todos los barquitos son así. Ahora hay barcos a motor que están contaminando el agua. Hay mucho turismo y ese exceso de turismo hace que haya más barcos, porque mientras más turistas, más barcos hacen falta, que contaminan el agua. Si contaminas el agua, las especies que viven allí se mueren. Si se llena eso de gente tomando fotos, las parihuanas se asustan y se van. Entonces todo eso trae muchos problemas y por eso es necesario establecer un régimen especial de protección. ¿Okay? Entonces, ya terminamos con esta parte de la clase. ¿Ok? Tomarles rapidito la asistencia. Ay, mire, John se salió y volvió a entrar. Se desconectó, perdón. Ya espera que entre yo. Y los voy a desconectar para que entremos a química. Ah, ya les voy a tomar asistencia. Ya. Bien, entonces se desconectan todos. Bueno, no, los voy a desconectar y se conectan de inmediato, ¿ok? Rapidito para continuar con química.